¿Qué dice este problema? Un acondicionador de aire de paredes adiabáticas de 40 centímetros de diámetro, se encuentra un sistema de enfriamiento y luego un sistema de calentamiento. El aire húmedo ingresa al acondicionador a 80 kilopascal, 20 grados Celsius y 60% de humedad relativa a 18 metros por segundo. Y al pasar por el sistema de enfriamiento alcanza una temperatura de 10 grados Celsius. Luego, al pasar por el sistema de calentamiento, va a alcanzar un 80% de humedad relativa. Considere que en todos los procesos la presión total es constante. ¿Qué me dicen por acá? Entropía no vendrá, el proceso mandó un correo, ciclo dinámico, Carnot. Ah, ya, ok. Ya, mejor todavía, entropía no viene. A ver, la temperatura, piden la temperatura al salir del sistema de calentamiento, la velocidad del aire húmedo al salir del sistema de calentamiento, el calor que se transfiere a la resistencia en el sistema de calentamiento y el calor que es evacuado por el sistema de enfriamiento. Ah, qué interesante. Qué interesante esto de aquí. Listo, entonces vamos a comenzar. ¿Cómo comenzamos este problema de psicometría, chicos? Pues siempre, en todo problema de psicometría, lo que conviene hacer es un esquema del sistema que nos están dando, ¿no? Siempre tenemos que hacer un esquema. Este es el esquema técnico, digamos. Entonces, este acondicionador de aire vamos a representarlo pues como una tubería de 40 centímetros de diámetro por acá, algo así. ¿Y qué vamos a tener por acá? Vamos a tener un sistema de enfriamiento y luego un sistema de calentamiento. El sistema de enfriamiento va a consistir en un condensador, ¿no es cierto? Es decir, tendríamos por acá una especie de serpentín donde va a circular un refrigerante. Y chicos, cuando nosotros estamos enfriando aire húmedo, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que va a caber la posibilidad que nosotros tengamos gotitas, gotitas de agua que van a caer debido a este enfriamiento. Entonces, en realidad, acá va a haber un pocito donde van a caer gotitas. Esto se llama gotitas de condensado. Me hace decir, bicho, ¿y por qué caen esas gotitas? Bueno, lo que pasa es que a medida que yo voy enfriando el aire, la cantidad de agua que puede contener disminuye. Es decir, mientras yo enfrío más el aire, va a poder contener menos agua. A tal punto que va a llegar un momento donde la cantidad de agua va a sobrepasar los límites de la capacidad del aire, ¿no? Y eso lo que va a hacer es que el agua empiece a caer en gotas. Es lo mismo que ocurre con la lluvia, ¿no? Las nubes se saturan, ya no pueden contener todo el agua que hay en sí y por eso van a empezar a caer como gotas de lluvia. Es lo mismo aquí, ¿ok? Y eso ocurre debido al enfriamiento del aire húmedo. Eh, Vamos a entrar acá con una presión, en este caso de 80 kilopascal. Vamos a tener acá una temperatura de 20 grados Celsius. Vamos a tener acá una humedad relativa de 60%. Y en este caso tenemos una velocidad relativa, perdón, tenemos una velocidad de 18 metros por segundo. ¿Listo? Muy bien. ¿Y qué más dice? Dice que una vez que pasa por el sistema de enfriamiento, va a alcanzar una temperatura de 10 grados Celsius. Entonces, cuando el aire húmedo sale del sistema de enfriamiento, va a estar a una temperatura de 10 grados Celsius. Tanto el aire húmedo que sale como el condensado van a estar a 10 grados Celsius. Pregunta, si hemos enfriado el aire,
a tal nivel de que ya no puede contener más agua y el agua empieza a caer en gotitas, hemos llegado al límite máximo, ¿no? Hemos llegado al enfriamiento crítico que va a hacer que ocurra el famoso punto de rocío. Por lo tanto, la humedad relativa va a ser 100%. Sí, la humedad relativa en este caso va a ser 100%. Y luego, lo que vamos a tener es el sistema de calentamiento. En el sistema de calentamiento, obviamente va a ocurrir el efecto contrario, ¿no? Al calentar el aire, yo voy a aumentar la cantidad de agua que puede almacenar. Por lo tanto, la humedad relativa va a disminuir. La humedad relativa con la que sale va a ser 80%. ¿Listo? Entonces, este es el esquema técnico que vamos a tener aquí. Y la presión se va a mantener constante en todo este sistema de acondicionamiento de aire. Si chicos, quedó claro el esquema técnico, ¿alguien tiene alguna inquietud, alguna consulta? Me dice, ¿por qué aumenta la capacidad de contener agua? Bueno, lo que pasa es que cuando uno calienta el aire se va a expandir. ¿No es cierto? El aire se va a expandir. Y como se va a expandir, existe más espacio para contener agua. En cambio, si yo lo enfrío, va a haber una contracción de volumen. Y como hay una contracción de volumen, ya no va a haber tanto espacio para albergar el agua. Y cuando ya el espacio se agota, las gotitas empiezan a salir, porque ya no hay espacio para contener el agua. ¿Sí? Más que nada tiene que ver con la expansión y la contracción del volumen de aire. Ujú. ¿Sí? ¿Quedó claro, Christopher? Gerald me dice, ¿la presión siempre es constante? Claro, acá dice en todos los procesos considerar que la presión es constante. O sea, es indicación del problema, ¿no? Bacán, chévere. Perfecto, entonces, primera cosa que tenemos que hacer aquí, ¿no? Primera cosa que tenemos que hacer aquí. Vamos a hacer el cálculo de lo que serían las humedades absolutas. ¿Dónde vamos a calcular humedad absoluta? Vamos a calcular humedad absoluta aquí y aquí, a la entrada y a la salida del sistema de enfriamiento. La humedad absoluta acá va a ser 0,622 multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la humedad relativa, que sería 0,6, multiplicado por la presión de saturación a la temperatura de la mezcla. La presión de saturación a la temperatura de la mezcla, eso ustedes lo pueden obtener por tablas termodinámicas, ¿no? A 20 grados Celsius, la presión de saturación es 2,339 kilopascal. Y eso vamos a dividirlo entre la presión de la mezcla, que es 80 kilopascal, menos la humedad relativa, que es 0,6, por la presión de saturación a la temperatura de la mezcla. Esto va a salir 0,011106. ¿Listo? Esto de acá vendría a ser la humedad absoluta en el estado 1. Humedad absoluta en el estado 2. 0,622 multiplicado por la humedad relativa, que en este caso es 100%, 1 multiplicado por ¿quién? Por la presión de saturación a la temperatura de la mezcla. En este caso, la presión de saturación a 10 grados Celsius es 1,2276. Todo eso lo dividimos entre 80 menos la humedad relativa por 1,2276.
Este resultado es 0,0096933. Sí, estas son las humedades absolutas. Entonces, algunas definiciones que nosotros podemos tener, ¿no? Algunas definiciones que nosotros podemos tener. ¿Qué cosa es la humedad relativa? Es la masa de agua entre la máxima masa de agua que se puede tener. Esta es la humedad relativa. En este caso es 100%, porque es absolutamente todo el espacio de agua ya lo estamos ocupando. Por eso es 100%. ¿Y qué cosa es la humedad absoluta? La humedad absoluta es la masa de agua entre la masa de aire. ¿Listo? La masa de agua entre la masa de aire. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este caso? Lo que está ocurriendo es que la humedad absoluta ha sido modificada. ¿Por qué ha sido modificada? Porque evidentemente yo he perdido agua aquí. Aquí yo he perdido agua. Y como he perdido agua, evidentemente voy a disminuir mi humedad absoluta. ¿No es cierto? Hola, chicos, ¿se me escucha? Hace 10 segundos. Bueno, no fue tanto tiempo entonces. Sí, después del enfriamiento siempre será 100%. Si no te dicen nada, después el sistema de enfriamiento justamente lo que busca es que sea 100% su humedad relativa. Entonces, lo que les estaba explicando, ¿no? ¿Por qué la humedad absoluta ha disminuido? Porque he perdido agua, ¿no es cierto? He perdido agua. Entonces, como he perdido agua, evidentemente voy a tener acá una disminución de la humedad absoluta. Y además esto se ve a nivel de cálculos, ¿no? A nivel de cálculos también va a darse esa condición, ¿sí? Listo. Ok. Entonces eso de ahí, esas vendría a ser las definiciones. Y pregunta, ¿cuánto sería la humedad de 4? La humedad absoluta de 4. ¿Qué opinan, chicos? ¿Cuánto sería la humedad absoluta de 4? Así al ojo, chicos, ¿qué opinan? La misma que 2, ¿Por qué sería la misma que 2? porque no se ha extraído agua. Exacto, muy bien, perfecto, esa es una excelente respuesta. En el sistema de calentamiento, más bien lo que yo estoy haciendo es aumentar la capacidad del aire de, de albergar agua, ¿no? Porque estoy aumentando el volumen. Ahora, importante, ¿estoy perdiendo agua? No, no estoy perdiendo agua, ¿no? Más bien, al contrario, lo que estoy haciendo es aumentar la capacidad del aire de tener agua, ¿no? Entonces, exacto. Como bien hemos definido aquí, la masa de agua no cambia y la masa del aire tampoco. Entonces, como esto se mantiene constante, omega 2 va a ser igual a omega 4. No estoy cambiando esta masa de agua. ¿Listo? Sí, acá el ejercicio dice que en todos los procesos la presión total es constante. Entonces, como omega 2 va a ser igual a omega 4, diríamos lo siguiente, ¿no? Este resultado, este valor, va a ser igual a ¿qué cosa? A 0,622 multiplicado por 0,8, que es la humedad relativa, por la presión de saturación, entre la presión total menos la humedad relativa por la presión de saturación. Entonces, a partir de ello, ustedes van a obtener una presión de saturación, acá lo voy a apuntar, una presión de saturación
de 1,5345 kilopascal. Entonces, a partir de ello, con esta presión de saturación, ustedes pueden hacer una interpolación, ¿no? Con sus tablas termodinámicas. Entonces, interpolando, van a interpolar presiones y temperaturas. La temperatura de la mezcla es 13,214 grados Celsius. Esta de aquí vendría a ser la respuesta para la parte A. Bicho, ¿y por qué le dices temperatura de la mezcla? Porque cuando estamos nosotros haciendo un sistema de acondicionamiento de aire, se trata de aire húmedo. Aire húmedo es aire seco más vapor de agua. Por eso se trata de una mezcla. ¿Sí? Por eso se dice temperatura de la mezcla. Y con eso ya está la parte A. Porque la parte A es justamente la presión que existe aquí, en 4. ¿Ok? Listo. Preguntas, inquietudes, chicos, hasta aquí, ¿todo bien? Listo. Todo claro, parece. Ya. B. La velocidad del aire húmedo al salir del sistema de calentamiento. Siempre seguiremos ese procedimiento después del esquema. Claro, es lo que se recomienda, ¿no? Es lo que se recomienda. Es similar a cuando nosotros teníamos problemas de ranking o de refrigeración y teníamos que hallar las entalpías, ¿no? Es algo así. Es como un prerequisito. B. Lo que piden es la velocidad, ¿no? Lo que piden es la velocidad del aire húmedo al salir del sistema de calentamiento. Ok. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer el cálculo de la velocidad? ¿Qué podríamos hacer en este caso? Estas son las fórmulas que tenemos a disposición, que se nos ha brindado en el enunciado. Claro, es el formulario que les van a dar en las evaluaciones. Este es el formulario de psicometría. Y bien, vamos a calcular en primer lugar lo que sería el volumen específico de la mezcla. ¿En qué estado? En el estado 1, ¿no? Porque en el estado 1 justamente tenemos la velocidad a la que entra, así que ahí podríamos calcular este volumen específico, ¿no? En este caso, piden que nosotros coloquemos acá la constante del aire seco, eso está en las tablas termodinámicas, la constante universal del aire seco es 0,287, más el omega. El omega, la humedad absoluta en el estado 1 es este de aquí, esta humedad absoluta, ¿no? Este link no sé por qué a cada rato sale en cada pizarra que hago. Bueno, y eso lo vamos a multiplicar por el R del agua, que es 0,46152. Y eso se multiplica por la temperatura entre la presión. Ojo, fíjense que estas cositas de R's, estos R's están en Kelvin, por lo tanto la temperatura tendría que estar en Kelvin también, ¿no es cierto? Tenemos una temperatura de 20 grados Celsius, es decir, 293 Kelvin, entre la presión que es 80. Entonces, a ver, vamos a hacer este cálculo, 0,287, 0,011106 por 0,46152, 293 entre 80. Esto sale el volumen 1,0699 metros cúbicos sobre kilogramo. Este es el volumen específico de la mezcla. Con esto nosotros podemos calcular, ¿no? Podemos calcular cuánto sería el flujo másico
del aire. ¿Cuánto sería el flujo másico de aire que nosotros estamos presenciando? Por lógica, sería el flujo volumétrico de la mezcla entre el volumen específico de la mezcla, ¿no? Tiene sentido. Pi cuartos por, en este caso, sería el diámetro de la pared, que es 40 centímetros, o sea, 0,4 al cuadrado. Esto es el área, multiplicado por la velocidad, que es 18, y eso lo dividimos entre el volumen específico. Y eso nos va a dar el resultado del flujo másico, que es este de aquí. ¿Listo? Este es el flujo másico de aire seco. Este flujo másico de aire seco es el que se va a mantener constante en todo el proceso. ¿Ok? Porque lo que va a modificarse siempre, toda la vida, es el agua. Sin embargo, el aire seco es lo que va a mantenerse constante. ¿Sí? El aire seco es lo que va a mantenerse constante. El aire seco no lo vamos a dejar escapar, ¿no? Entonces, vendría a ser justamente esta fórmula. Y por la parte de acá, vamos a decir lo siguiente. ¿Qué piden? Velocidad del aire húmedo al salir del sistema de calentamiento. Por lo tanto, tengo que hacer los mismos cálculos, pero aquí, en 4. Entonces, debo calcular el volumen específico de la mezcla en el estado 4. Para ello, R del aire seco más este de acá, que es la humedad absoluta, que es esto de aquí. Esto lo borramos. Vamos a tener que mover esto para acá. Ahora sí. Y también tendríamos que hacer un recálculo de la temperatura, ¿no? En este caso, la temperatura ha salido 13,214. Por lo tanto, acá saldría 286,214, ¿no? Porque tenemos que sumarle 273. Sí, tendríamos que sumarle 273. Bacán. Muy bien. Ya, y este cálculo, ¿cuánto va a salir? Este cálculo en este caso sale 1,0428 metro cúbico sobre kilogramo. Bien, entonces, como comentamos, el flujo másico del aire seco es lo que va a mantenerse constante a lo largo de todo el proceso, ¿no? Entonces, el flujo másico del aire seco en 1 va a ser igual al flujo másico del aire seco en 2. Flujo másico del aire seco en 1 es esto de aquí. Y flujo másico del aire seco en 4 va a ser pi cuartos por el diámetro, que eso se mantiene constante, por la velocidad en 4, entre este nuevo volumen específico. Con eso obtenemos la velocidad 4. Esta velocidad 4 es 17,54 metros sobre segundo. ¿Sí? De esa manera podríamos calcular lo que sería la velocidad en el estado 4. Genial. Despejando esa ecuación. Y estas son las respuestas parciales, ¿no? Bien, y ahí estaría. Hasta acá, chicos, ¿todo bien? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo bien? ¿Por qué es pi cuartos? Bueno, porque el área de un círculo es pi cuartos por el diámetro al cuadrado, ¿no?
Esos R son datos, claro, son de la tabla, de las tablas termodinámicas. Déjenme aquí, se los muestro. Estos datos de tablas termodinámicas están justo en la parte de aquí. Thermodynamics está acá. Acá están las tablas. ¿Dónde está esto? Esto está acá. ¿Dónde está? Aquí. Aire tiene su R y vapor de agua tiene su R. Son datos. Está en la página 62 de las tablas termodinámicas. Así que son datos. ¿Serán esas R en todo momento? Depende de algo. No, 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 no. Estamos hablando de gases ideales. Gas ideal tiene propiedades constantes, ¿no? Eso es algo que simplifica mucho las cosas. Como estamos trabajando con gases ideales, no hay ningún problema con las propiedades. Siempre, toda la vida se mantienen constantes. Cuando es un gas real, uy, ahí sí las cosas cambian, ¿no? Pero nunca se va a trabajar, por lo menos en este curso, con gas real. ¿Ya? Así que no, de esa parte no se preocupen. Listo. Entonces ya tenemos la parte B. Parte C, el calor que transfiere la resistencia en el sistema del calentamiento. Bueno, acá sí tenemos que hacer jugaditas, ¿no? Acá sí tenemos que plantear cosas interesantes. Aquí lo que tenemos que hacer es plantear la primera ley de la termodinámica, ¿no? Primera ley de la termodinámica. En el sistema de calentamiento. Bueno, en el sistema de calentamiento que vamos a tener, vamos a tener lo siguiente. Q punto menos W punto más la sumatoria de los flujos másicos por las entalpías de entrada menos la sumatoria de los flujos másicos de salida por las entalpías de salida. Esto de acá es lo que ustedes ya conocen. Sí, esto es lo que ustedes ya conocen. Ahora, este es el calor que transfiere la resistencia, ¿no? Entonces, si es el calor que transfiere la resistencia, obviamente es un calor que el sistema va a ganar. Es un calor que el sistema va a ganar. Por lo tanto, Q punto es lo que nos interesa saber. ¿Hay consumo de potencia eléctrica? No, así que lo colocamos como cero. Entonces nuestra incógnita va a ser Q punto. Q punto va a ser igual a la sumatoria de los flujos másicos de salida por las entalpías de salida, menos la sumatoria de los flujos másicos de entrada por las entalpías de entrada. ¿Sí? Entonces, no nos hemos liberado del todo de las entalpías. No nos hemos liberado del todo de las entalpías. Ahora, si nosotros tenemos un flujo de aire húmedo que está circulando, entra al sistema de calentamiento y sale, vendría a ser flujo másico de 4 por la entalpía en 4, más el flujo menos el flujo másico de 2 por la entalpía en 2. El flujo másico de aire seco, que es lo que nosotros estamos circulando, por la entalpía 4 de la mezcla, menos el flujo másico del aire seco
por la entalpía 2 de la mezcla. ¿Listo? Esto de acá es lo que nosotros tenemos que calcular para obtener el calor que ha ganado el sistema, ¿no? Porque como ustedes saben, mientras más caliente está el sistema, tiene más entalpía. Por lo tanto, H4 se espera que sea mayor que H2. Calor positivo. Calor positivo, ¿qué significa? Que está ingresando al sistema, que estoy ganando calor. Y claro, la fórmula de lo que sería en este caso la entalpía es la entalpía del aire seco más omega por el HB. ¿Qué cosa es el HB? Vendría a ser la entalpía de vapor, eh, de vapor saturado. Y bueno, tenemos que ir a las tablas, ¿no? No queda de otra. Entonces, vamos por acá. El flujo másico de aire seco ya lo obtuvimos. Es este de aquí. El flujo másico de aire seco ya está. H4M menos H2M. No, porque lo que pasa es que el trabajo eléctrico de la resistencia va a estar generando, o sea, mi flujo que estoy analizando, mi sistema es el aire seco. La resistencia no estoy considerándola. En todo caso, la resistencia lo que está aportando es el calor de entrada. ¿Ok? Pero mi sistema no está incluyendo la resistencia. ¿Por qué se le pone estado 4 en vez de estado 3? ¿O cuál es el 3? Ah, esa es una excelente pregunta. Bueno, yo siempre tengo esta mala, bueno, no sé si mala o buena costumbre. Mi estado 3 siempre es el condensado. Mi estado 3 siempre es el condensado. Eso es, muchas gracias por hacerme ver, porque algunos van a estar diciendo, ¿qué? ¿Cómo de 2 pasó a 4? Este no sabe contar. No, es que 3 siempre implícitamente lo coloco como el condensado que hay luego del sistema de enfriamiento. Sí, acá las disculpas del caso. A lo mejor muchos ya explotaron de no saber cómo de 2 pasó a 4, ¿no? Es por esto, ¿ya? Bien, bueno, entonces, continuando, tendríamos que calcular el H4 de la mezcla. El H4 de la mezcla es la entalpía del aire seco más el omega 4 por la entalpía de vapor saturado de 4. El aire seco es un gas ideal y como es un gas ideal, yo debo calcular su entalpía con lo que yo hoy conozco del Cp por T4. Cp por T4 es la entalpía de 4, ¿no? Más omega 4 por Hg4. Entonces, ¿qué debo saber? Debo saber justamente ese valor de Cp. El aire tiene su Cp de 1,0035 por T4. Este Cp está en Kelvin, ¿no? Así que, pues, ahí tenemos que tener especial atención con eso. ¿Dónde está esto? Esto está en la parte de acá. Esto está... ¿Dónde está esto? La temperatura de 4 está aquí, 13,214. 1,0035 por 13,214 más el omega 4
el omega 4, que en este caso era igual al omega 2, 0,0096933, por la entalpía, en este caso la entalpía que teníamos de vapor saturado a esta temperatura. Bueno, necesitamos saber cuál es la entalpía, ¿no? Acá, esta es la temperatura de la mezcla. Tendríamos que ir a la parte de agua, ¿no? La parte de aquí. Justo en la parte de acá, ¿no? ¿Dónde están los valores que nos interesan? Los valores que nos interesan están justamente aquí, entre la temperatura de 10 y la temperatura de 15, ¿no? Entonces vamos a utilizar el famoso interpolador. Gracias a Dios hay un interpolador, menos mal. La presión que había salido era de 1,5345, ¿no? 1,5345. Y acá vamos a tener 1,2276 y bueno, vamos a copiar esto de una vez. La memoria no da para tanto. Acá es 1,2276. Acá es 1,7051. Acá es 2519,8 y acá es 2528,9. Ya, entonces este es el valor que tenemos que multiplicar. Listo. En realidad, este T4 es un delta de temperatura. La educción de esto es un delta de temperatura. ¿Ok? Solo que lo que se le resta es 0. Y ustedes saben que en el delta de temperatura es igual en Kelvin que en grados Celsius, ¿no? Porque a ambos les estaríamos sumando 273. Así que este T4 en realidad es un delta de temperatura. Por eso es 13,214, porque da igual. Si la diferencia de temperatura da igual, ya sea en Celsius o en Kelvin, es lo mismo. Más omega 4 por este valor de aquí que lo obtuvimos, ¿no? Y esto de acá es 37,742. Esto está en kilojoules sobre kilogramo. Claro, las tablas las utilizamos para presión y temperatura y bueno, también para las entalpías, ¿no? También las tendríamos que utilizar para las entalpías. Sí, esa parte de ahí pues no se deben olvidar. Muy importante. ¿Ok? Así que recuerden, esta temperatura se coloca con el valor de grados Celsius porque esto sale de un delta de T. Entonces, este es el resultado de aquí. Bien. Y lo mismo para la entalpía 2 de la mezcla, ¿no? Entalpía del aire seco más omega 4 por Hg4. Perdón, omega 2 por Hg2. En el caso de 2, nosotros tenemos una temperatura de 10 grados Celsius. Ya eso es un regalito saber su entalpía de vapor saturado, ¿no? 2519,8. Sí, eso de ahí no les debería generar mayor dificultad. Entonces acá, el momento que ustedes reemplacen, les va a salir 34,46 kilojoules sobre kilogramo. Listo. Entonces, teniendo eso, vamos a reemplazarlo en nuestra ecuación 1. En 1, ¿cuánto es Q punto? 2,1142 por 37,742 menos 34,46. Esto sale 6,9388 kilowatts.
esto es positivo, ¿no? Es decir, es el calor que ha ganado el sistema debido a la exposición a la resistencia eléctrica. Sí, esa vendría a ser la respuesta. ¿Todo bien, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? Ya está la parte C. Por último, la parte D. El calor que es evacuado por el sistema de enfriamiento. Ah, qué interesante, ¿no? Ahí sí nosotros tenemos que ver, pues. Ahí nosotros tenemos que ver otras dimensiones del, del caso, ¿no? Acá tenemos un flujo que se va a partir en dos. Este flujo de aire húmedo se va a partir en un condensado que va a caer en un pocito y en lo que sigue, que vendría a ser el aire húmedo con una humedad relativa de 100%. Entonces, la parte D. Primera ley de la termodinámica en el sistema de enfriamiento. ¿No? Primera ley de la termodinámica en el sistema de enfriamiento. Nuevamente, Q punto menos W punto más la sumatoria de los flujos másicos de entrada por las entalpías de entrada, menos la sumatoria de los flujos másicos de salida por la entalpía de salida. Igual a cero. ¿Sí? Genial. Ok. Nuevamente, no estamos consumiendo potencia eléctrica. En este caso, tendríamos un flujo de calor que en realidad está saliendo del, del aire húmedo. Tendríamos la sumatoria de los flujos másicos de salida por la entalpía de salida menos la sumatoria de los flujos másicos de entrada por la entalpía de entrada. Entonces, ¿qué flujos másicos yo tengo que están saliendo? El del condensado y el de aire húmedo de 2, ¿no? Entonces, acá fíjense, sería el flujo másico de aire por la entalpía 2 de la mezcla, más el flujo másico del vapor de agua, que vendría a ser el flujo másico del condensado, por la entalpía, perdón, 3, esto es 3, por la entalpía 3, menos el flujo másico de aire por la entalpía 1 de la mezcla. Este de acá ya lo conocemos. Nos falta saber este de acá, y el H1 de la mezcla. Bueno, tenemos que hacer trabajo ahí, ¿no? Primero vamos a calcular el H1 de la mezcla, pues. Vendría a ser ¿cómo se llama? Entra con 20, ¿no? Entra con 20 grados Celsius, así que es 1.0035 por 20, más la humedad absoluta de 1, que es esto, multiplicado por la entalpía de vapor húmedo a la temperatura de 20 grados Celsius. Es decir, esta temperatura, esta entalpía de acá, 2538.1. Esa es la entalpía 1 de la mezcla, 48258.
Bien, bueno, entonces ahora lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Tenemos que calcular cuánto es la entalpía 3. La entalpía 3 vendría a ser la entalpía de líquido saturado, ¿no? Porque este condensado es justamente las gotitas que han salido del vapor, que han salido del aire, ¿no? Entonces estas gotitas van a caer como un condensado en líquido saturado. En este caso, a 10 grados Celsius tenemos esta entalpía de 42,01 kilojoules sobre kilogramo. Y por último, tenemos que calcular el flujo másico de vapor. Bueno, aquí nosotros tenemos que hacer lo que se le denomina un balance de masas. ¿Cómo así, bicho? El flujo másico de vapor que estaba entrando va a ser igual al flujo másico de vapor que está saliendo junto al aire húmedo, más el flujo másico de vapor que salió en forma de condensado. Tiene sentido, ¿no? El agua total es el agua que perdí más el agua que me queda. ¿Ok? Entonces, hablando de H2O, tendríamos que el flujo másico de vapor 1 va a ser igual al flujo másico de vapor 2 más el flujo másico de vapor 3. Y esto va a ser igual a, ¿qué cosa? Al omega 1 por el flujo másico de aire seco, humedad absoluta 2 por el flujo másico de aire seco, más el flujo de condensado. Acuérdense que la humedad absoluta me relaciona la cantidad total de aire entre la cantidad de agua, ¿no? Y eso se puede expresar de esta forma. La humedad absoluta es la cantidad de agua entre la cantidad de aire seco. ¿Listo? Muy bien. Entonces, teniendo eso, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros ya tenemos este, y ya tenemos omega 1, ya tenemos omega 2. Entonces, con ello se puede saber el flujo de condensado 3, 0,0029538 kilogramos sobre segundo. Este es lo que me faltaba. Con esto podemos hacer el reemplazo. Porque ya tenemos todo, ¿ve? Entonces, Q punto, ¿cuánto nos va a salir en este caso? Nos va a salir menos 29,048 kilowatts. Porque ya tenemos el flujo másico aire seco, ya tenemos H2M, ya tenemos el flujo de condensado, ya tenemos H3, ya tenemos el flujo másico, ya tenemos el H1. Damas y caballeros, ya salió la cantidad de calor que yo estoy perdiendo, la cantidad que es evacuado del aire húmedo, ¿no? Y es justamente lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Es justamente lo que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? Esto es lo que está expulsándose del sistema. Por eso el calor sale negativo, porque el sistema, el fluido está perdiendo calor. ¿Ok? Por eso se le llama calor evacuado, porque sale negativo. Bien, entonces de esta manera habríamos culminado este ejercicio de ciclometría.